Bienvenidos a un episodio más de Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me lo piden, pero muchísimo, ya desde la parte de las empresas, como también de las personas que nos escuchan y que están en la búsqueda de empleo, o simplemente para saber cómo actualizan o cómo preparan su resumen. Hoy vamos a estar conociendo las técnicas y tendencias de un currículum vitae, de un resumen que busca el reclutador en tu resumen, pero también que busca la máquina y todos estos sistemas de reclutamiento de tu resumen. Así que pendiente, Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hoy le damos la bienvenida acá por el lado derecho. Tengo a la señora Emirelis González, gerente de Recursos Humanos de Méndez y Compañía. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Y del otro lado tenemos al presidente de Renova Solution, el señor Wilfredo Cosme. Bienvenido, Wilfredo. Gracias por la invitación, Jessica. Bueno, pues como les comentaba, que muchos se me acercan y me preguntan, ¿y cómo llegó mi resumen? O de repente llevo 10 años trabajando en una empresa, entonces ahora voy a buscar resumen, o alguien se me acercó y me hizo una oferta, un acercamiento de empleo, y resulta que yo no hago un resumen hace 15 años. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchísimas veces. Bueno, es más, soy más honesta. Recientemente tengo una persona que me llama y me dice, mire, es que yo sé que ahora los resúmenes son diferentes y los formatos son diferentes, que ya no se pone experiencia y no se pone educación y no se pone los logros. Y yo, no, ¿y qué se pone? Si no se pone nada de eso, ¿qué se pone? O sea que a ese nivel estamos confundidos. ¿Cómo se pone? ¿Cómo es el formato? ¿Hay un formato perfecto? ¿Hay un formato que es final y firme para todo? No. Y eso es parte de lo que vamos a aprender hoy. Así que comienzo contigo, Emirelis. Tú como reclutadora, ¿verdad? Como gerente de recursos humanos y que manejas un departamento de reclutamiento, ¿qué tú buscas en un candidato al momento de seleccionar, ¿no? De postear una posición y decir, mira, este es el candidato que yo quiero ver, tiene esto, no tiene esto, su resumen está incompleto, no está incompleto, ¿cuáles son las cosas básicas que debe de tener un resumen? Pues muy bien. Básicamente, Jessica, nosotros nos fijamos siempre en el overview de ese candidato. Por lo general, nos concentramos mucho en esa parte donde en un pequeño párrafo de 4 o 5 oraciones la persona me pueda decir rápidamente su preparación académica, su experiencia y sus competencias. Esa es la parte que por lo general captura más a la vista a ese reclutador. Y cuando tú dices rápidamente, eso es importante, porque yo sé que queremos impresionar y que tenemos una trascendencia y un pasado, un historial en la parte laboral y queremos tratar de ponerle un documento, pero jóvenes, no se enfoquen en eso, porque después de 4 o 3 páginas ya yo estoy aburridita. Estoy perdida. Entonces, ¿qué deben saber realmente y en qué enfocar los candidatos su resumen para que puedan atraer? Yo no sé si ustedes han escuchado que, mira, si tú no lo atraes o puedes capturar la atención de esa persona al principio, difícilmente te va a llegar hasta el final. Pues lo mismo pasa en los resúmenes, o sea que ¿en qué se tienen que concentrar? Y entonces también he escuchado gente que dice, no, pues yo llevo trabajando, yo no sé cuánto tiempo, he tenido tantas experiencias, de tal año en adelante son las que pongo, y todas estas otras me recomendaron sacarlas del resumen. Pues mira, básicamente, volviendo a la línea del summary de la persona, bullet points es bien importante, porque ahí yo me enfoco. Si yo estoy recibiendo 5 o 10 resúmenes que los tengo que evaluar, yo tengo que buscar la forma de yo, candidato, capturar la atención de ese reclutador. Así que más allá del formato, que sigue siendo importante, en la forma en que yo lo estructuro, también tiene que ser el contenido. Y yo siempre recomiendo que ese candidato haga una muy buena evaluación del puesto para que se asegure de hacer un match de mi resumen con lo que están buscando en esa posición. O sea que en otras palabras, y esto yo lo he discutido con varias personas también que me han hecho ese acercamiento, yo pudiese ver, o yo trabajo incluso actualmente en algo donde mi posición en la empresa actual no tiene que ver o no se parece a la posición que tú estás buscando, pero a nivel de descripción de tareas, sí. Yo hago el 80% de lo que tú estás buscando. O sea que sí se recomienda a lo mejor tener 2 o 3 resúmenes. Cuando digo 2 o 3 resúmenes, es que yo tengo este resumen, pero viendo tu descripción de tareas, yo lo puedo actualizar de forma que yo atienda tu necesidad, porque es real. Y no estoy diciendo que es que me voy a inventar el resumen para que tú me tomes en consideración, pero es que donde yo estoy, le llaman un accounting clerk,
pero donde tú estás es un accounting payable y realmente yo hago todas las funciones de las que tú estás buscando Correcto. bajo accounting clerk. O sea que Correcto. eso sí se recomienda. Sí se recomienda. No deberíamos de tener un formato único para todas las posiciones que nos interesa aplicar. Mi recomendación sería estudiar, como dije, esa vacante, esa oportunidad. El título no hace la cosa, así que no necesariamente el puesto que yo estoy viendo para solicitar, pues mira, me descarto porque no tengo el mismo título. Sin embargo, si me voy a las funciones esenciales del puesto, ahí yo puedo entonces sobresaltar mi trayectoria en cuestión de mis achievements. Ahí puede ser bien específica. Otro aspecto para mí sumamente importante, además de los logros, ser bien preciso. Utilizar palabras clave que me puedan sobresaltar al momento de yo mirar ese resumen. Todavía hay cosas que tienen que tener un resumen que no me quiero ir de ahí, pero hablaste de ser preciso y de utilizar palabras clave. Entonces ahora me muevo a Wilfredo. Wilfredo, las palabras clave son más importantes de lo que las personas pueden pensar, porque hoy día sabemos que la mayoría, ¿verdad?, de la búsqueda de empleo se hace a través de diferentes fuentes de sistemas, ¿no? Donde está, pues, Indeed, que lo conocen mucho, Monster, Glassdoor, entre otros. Y estas máquinas o esos sistemas o esos buscadores de talento, como tú le quieras llamar, que eres el experto, también buscan cosas específicas. Pero, y yo sé que la gente lo sabe, pero no lo entiende. O sabe algo, pero igual no sabe cuáles son las palabras claves para que se reconozcan dentro de la parte tecnológica, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco de eso? Mira, sí, ciertamente muchas de estas palabras claves son fundamentales en estas herramientas tecnológicas. Sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el tema tecnológico y abundar o ampliar un poco de que en ocasiones hablamos de que el resumen es estrictamente para esta persona que está en el mercado de empleo, que está buscando empleo. Y pasamos desapercibido que en ocasiones hay personas, emprendedores, pequeños comerciantes, que tal vez llevan muchísimo tiempo fuera del mercado de empleo y están autoempleadas producto de su iniciativa de autogestión. Y en ese proceso de autogestión tal vez pasaron 10, 15, 20 años que nunca tocaron su resumen. Y de momento se enfrentan a la realidad que tienen que ir a la banca a buscar un financiamiento para hacer crecer el negocio, para llevar el negocio a otra etapa. Y una de las cosas que le va a pedir esa entidad financiera es precisamente un resumen. Y cuando eso ocurre, ese emprendedor dice, un resumen, si yo llevo 20 años trabajando por mi cuenta, yo llevo 25 años trabajando por mi cuenta. De igual manera pasa mucho a estas personas que llegan a una etapa de retiro, sin embargo, esa etapa de retiro marca el comienzo tal vez de un sueño que tenían durante toda su vida de emprender un negocio. Y se retiraron con 30 años de servicio, nunca hicieron un resumen en 30 años y ahora en esta nueva etapa necesitan crear un resumen porque van a ir a la banca y como parte del plan de negocio que tienen que presentar a esa institución financiera, le requieren su resumen y no saben cómo comenzar ese resumen. Así que no solamente el resumen va dirigido, el conocimiento de cómo elaborar un resumen va dirigido a esta persona que está en el mercado de empleo, sino trasciende un poco allá. Volviendo al tema de tecnología, una de las cosas que muchas de estas herramientas, como tú mencionaste, Jessica, motores de búsqueda de empleo, utilizan palabras claves en el proceso de interacción con el usuario, no solamente de la persona o el usuario desde el lado del empleado, sino también desde el lado del reclutador. ¿Ok? Porque aquí hay dos aspectos. Está el rol del solicitante, del candidato, que debe tener presente que en la elaboración de ese portfolio, de su perfil en ese motor de búsqueda, debe tener presente el ser claro y preciso, como dijo Emirelis, palabras claves. ¿Por qué? Porque del otro lado está el reclutador, está el empleador que está buscando candidatos, cuáles son los candidatos idóneos para parearlos con esa posición que está disponible. Así que esas herramientas permiten que ese reclutador pueda poner palabras claves de búsqueda para que ese gran banco de talento o de solicitantes o de candidatos que están allí se haga fácil la búsqueda
o identificar esos posibles candidatos. De igual manera, volviendo al lado del candidato, cuando usted está en el proceso de búsqueda, usted tal vez está buscando una posición muy particular. Usted quiere ser, no sé, ingeniero de sonido. Pues usted va a poner en su proceso de búsqueda ingeniero de sonido. ¿Ok? Así que el ser específico en estos keywords es bien importante. O sea que, y te voy a dar un ejemplo porque yo sé que yo he escuchado esta palabra mucho. Si estamos buscando un gerencial, una persona con una experiencia de liderato, ya sea en supervisión o lo que fuese, una palabra, por ejemplo, que llama la atención es direct, manage. Obviamente, si tú no tienes eso dentro de alguna de tus bullets, que era lo que mencionaba anteriormente Mireli, el sistema probablemente pues te ignore o no sea su prioridad. Ciertamente. Y es importante que esas palabras denoten acción, ¿ok? Denoten acción. O sea, ejecuté, llevé a cabo, desarrollé, lleven a cabo, van con una connotación de acción, ¿no? Una pregunta que puede parecer sencilla, Wilfredo, pero no importa que esté en inglés o en español. Porque la mayoría de estos sistemas, digo, igual tú lo puedes obviamente configurar para tenerlo en español hasta desde el punto de vista del reclutador, pero realmente está diseñado que es una herramienta que no necesariamente pues se utiliza mucho en Latinoamérica, es más de Estados Unidos, por ejemplo, Glassdoor, entre otros, para que puedan identificar palabras en español. Sí, pudiesen, incluso yo pudiese dentro de los documentos, y eso quiero abundar un poco en breves minutos, yo pudiese dentro de los documentos que yo voy a cargar a ese perfil, cuando yo armo mi perfil como candidato, yo puedo cargar un documento, digamos, mi resumen en inglés y un resumen en español. Y este contenido de ese resumen en muchos de estos motores de búsqueda es parte integral de esas palabras o de lo que en el mundo de tecnología conocemos como metadata. Porque cuando cargamos este documento, ya sea en inglés o en español, este documento pasa a ser parte integral de esa base de datos y de esta manera las herramientas de búsqueda, valga la redundancia, tienen la capacidad de que esa persona, ese usuario, ya sea del lado del reclutador o del lado del empleado, pueda establecer ese keyword y ese contenido que estaba en ese resumen, ya sea en inglés o en español, va a ser parte integral de esa búsqueda. Eso significa, y esto lo vivimos nosotros muchos, ¿no? Que estamos en el campo de recursos humanos, que cuando pues utilizamos estas fuentes, ¿no? de reclutamiento, parean ciertos resúmenes que no necesariamente han aplicado a la posición que en efecto se posteó, ¿verdad? Y sorry por mi spanglish aquí medio extraño. Pero entonces te llega este resumen que no aplicó, que pasa que llamas al candidato, y el candidato te dice, adiós, pero es que yo no he aplicado nada. No, es que no aplicaste, es que el sistema te parió. Y precisamente es por ciertas palabras que reconoce según la descripción de puesto que yo estoy solicitando, ¿correcto? Dame unos ejemplos. Bueno, porque eso es lo que queremos, que el público hoy salga, mira, actualizar ese resumen y ponga todas las palabras que diga, Wilfredo me dijo que si yo pongo esto me contratan. No, mira, Jessica, uno de los errores comunes en esto es en ocasiones el yo poder digitalizar y imprimir mi resumen. Lo imprimí, fui a una máquina, a un scanner, digitalicé mi documento en PDF, ¿ok? Lo imprimí. Después fui y lo digitalicé en PDF y ese documento que digitalicé en PDF lo cargo como parte de mi perfil de solicitante. Error. ¿Por qué? Porque ese documento que se salva como una imagen, ese motor de búsqueda no va a tener la capacidad de reconocer esos, por más específico, por más keywords y más palabras claves que quieras utilizar, que usted haya puesto allí, no los ve, no los lee. Así que cuando estén buscando un keyword y usted pudo haber sido el excelente dentro de los excelentes, simplemente y puso el mejor keyword que usted entendía del mundo, simplemente usted no va a aparecer en los motores de búsqueda. Pero entonces, ¿en qué formato se tiene que grabar? Los formatos ideales son Word, PDF, pero PDF
no digitalizado. Son dos cosas distintas. Sí, PDF que yo lo grabé en la computadora, Save as PDF, y otra cosa es que yo tengo el documento y lo escaneo. Y lo digitalicé. Sí, tengo que, algo en inglés para que todo el mundo entendamos, lo escaneo y cuando pasó a la computadora, entonces se graba como PDF. Ese es el que no pueden hacer. Correcto. Si usted hace eso, simplemente usted no va a aparecer. Emirieli no lo ve ni por los centros de espiritista cuando abre una posición. Y puede ser el recurso excelente, el mejor recurso para Emirieli, y usted va a pasar desapercibido. Pero vamos a hacer una aclaración. Eso fuese en el caso de que no estoy aplicando a la posición, pero estoy en búsqueda activa. Porque hay una diferencia. Cuando tú, por ejemplo, creas tu perfil en Indeed, por ejemplo, pues te da la opción de decir, mira, ya yo lo creé y aunque yo no estoy pendiente, no estoy aplicando constantemente, yo quiero que me vean. Entonces, ahí sí, estos motores de búsqueda, que son los que menciona, te pueden atraer ese resumen hacia una posición que Mirelis, por ejemplo, tenga disponible sin yo personalmente haber aplicado. Ahora bien, si yo lo grabé en el formato incorrecto, o no en formato incorrecto, sino en el que no activa estos motores de búsqueda, pero yo aplico a la posición, ella me va a ver como quiera. Absolutamente. Okay. Absolutamente. Es importante, ¿verdad? Mantenerse. absolutamente. Antes que, quiero volver a Mirelis un momentito y quiero dejar esto bien claro, ¿no? Hablamos de resumen, no hemos hablado ni vamos a hablar de eso hoy, pero sí quiero marcar la diferencia de lo que es un currículum vitae, ¿ok? La gente lo confunde, no es lo mismo y resumen lo dice la misma palabra. Correcto. Es resumen. Y cuando vamos a aplicar a posiciones, los currículum vitae o las hojas de vida tienen obviamente un propósito y son excelentes, pero normalmente cuando estamos aplicando para posiciones de empleo, pues lo que se les solicita, por lo menos acá en Puerto Rico, son resúmenes. Exacto. Que era lo que ahorita mencionaba, ser preciso, específico y concentrarte en ciertas cosas que no pueden dejar fuera los candidatos. Y voy a decir este ejemplo y puede parecer gracioso, pero esta que está aquí lo ha vivido un montón de veces. No ponen teléfono. Se concentran y se inspiran tanto en sus tareas o en lo que estudiaron y en otras cosas y no tienen los contactos, algo tan básico. O si no te ponen un correo electrónico no es suficiente. Tú quieres poder contactar a esa persona, tú quieres tratar de avanzar y de poder hacer incluso un screening a veces hasta por teléfono. O sea que no es que no lo vayas a contactar si solamente está el correo electrónico, pero va a dilatar el proceso. Y como ese candidato y muchos otros más en el proceso, o sea que puedes perder la oportunidad por no poner tus contactos directos. Y otra cosa, y esto es un consejo, cuando las personas aplican tienen que estar pendientes de sus celulares. Que sucede también que de repente aparecen una semana más tarde, no te contestan, tú los texteas no sé, y te están aplicando. Pues muy bien, Jessica. Yéndonos por esa línea, otra recomendación sería que al momento de yo aplicar, pues pueda incluir en el mensaje adjunto al resumen, pues las horas disponibles de uno, que lo puedan contactar, porque si uno está actualmente trabajando y está en la búsqueda, pues posiblemente. Exacto. Y ya cuando te empiezan a hablar así, tú sabes que están trabajando, que dicen, no te preocupes, que te entiendo, ¿cuándo te llamo? Correcto. Así que es bien recomendable que puedan incluir las horas que uno lo puede contactar. Los correos electrónicos nos funcionan, como tú dices, no es la fuente más rápida, pero funcionan cuando pasa eso que tú mencionas. Llamamos al candidato, no está disponible o no reconoce el número y no nos contesta. Pues entonces yo le voy a enviar el correo electrónico a ese candidato, pero posiblemente sigo adelantando mi proceso con otros. Cuando ese candidato me viene a contactar, pues ya a lo mejor yo he iniciado el proceso de búsqueda, el proceso de entrevista, perdóneme. Y pues posiblemente lo tengo que descartar o venirnos a otra ronda. Entonces, mínimo, debe tener, obviamente, la información de esta persona, incluyendo contactos, mini profile, ¿no? Dónde viene, etcétera, destrezas, su área de expertise, debe tener, obviamente, su experiencia de empleo, que es sumamente importante. ¿Se les recomienda en estas personas, cuando tienen su experiencia de empleo, los años que han estado en esos empleos? Pues mira, yo los he visto de ambas formas. Algunas veces facilita saber los años para propósito de evaluar el nivel de dominio de las funciones. En otros casos, hay veces que se descarta si uno ve muy continuo los cambios, aunque en el mercado que estamos viviendo ahora es bien difícil ver que las personas permanezcan por mucho tiempo en un empleo. Así que va a depender de la trayectoria de esa persona. Si mi experiencia es muy amplia, yo llevo más de 15 años en la industria y he tenido más de 5 o 6 empleos, pues
yo recomendaría no incluir la fecha. Ahora, sí hacer mención, ¿verdad?, de las funciones, de los logros, enfocarme un poquito más, tal vez, en cuestión de los logros, calcularlos. Algunas veces ponemos los bullet points, decimos logramos hacer un cambio XY, pero no calculamos a nivel de número. Eso es otra cosa que ayuda mucho. Claro, especialmente cuando hablas de venta. Pues sí, obviamente Exacto. estás hablando del área de venta, todo o de finanzas o lo que fuese, todos esos logros a nivel, ¿verdad?, de incentivos para la empresa, de ahorro, lo que fuese, pues son importantes poderlos describir. Una cosa que mencionaste, por lo menos yo, ¿verdad?, en lo que es mi caso, Jessica, como evalúa parte de su resumen, para mí sí dijiste algo que es clave en las fechas, y es que si, por ejemplo, estuviste en tal lugar 5 años haciendo esto, pues yo sé que es una persona que en efecto tiene experiencia. Correcto. Y lo puedo considerar porque estuvo 5 años comprando, siendo un comprador. Correcto. Pues entonces yo lo voy a considerar. Si no sé o me pierdo en el camino y no sé cuánto tiempo tuvo, pues a lo mejor no es mi prioridad cuando lo Exacto. comparo con otro que me dice, mira, tengo todo esto de experiencia, porque lo veo en la parte, ¿no?, en el trasfondo de su experiencia de empleo. Otra cosa que es importante, la educación, deben de poner los años. Pues mira, la educación hace mucho tiempo que yo no veo los años. Yo me río porque estos son los consejos que dan, pues a nivel de discrimen, que digan no pongan los años, porque si ponen los años te van a sacar la edad, y si te sacan la edad, entonces van a discriminar contra ti. Entonces, todas estas cosas que pasan, y la realidad es que nosotros, pues siendo honestos, los que trabajamos en este ambiente, pues no descartamos o no deberíamos descartar, especialmente en estos tiempos donde hay tantas generaciones en un mismo lugar de trabajo. Correcto. Donde abunda las generaciones de baby boomers. Tú no descartas a nadie ya por eso. La realidad es que no debió haber pasado si en algún momento pasó, y en estas alturas esa no es la realidad, porque necesitamos todas esas generaciones. Correcto. En el lugar de empleo. Pero sí veo que las han eliminado. No es un no, no es un sí. La realidad es que no es necesario, pero si lo tienes, pues tampoco es que te esté afectando. Exacto. No te debería afectar. Lo otro es que veo que se estaban utilizando mucho lo que son los íconos. Y de ahí voy ahorita contigo, Wilfredo, porque yo pienso, y regresamos a lo que dijimos al inicio, donde ¿cuál es el formato correcto? No hay un formato donde yo diga, mira, yo lo voy a hacer así, una letra tal, exacto, un espacio Y, bueno, esto arriba, esto abajo. Sí, hay algunos, ya, como digo yo, unos estándares en la industria, ¿no?, y donde se deben de seguir ciertas reglas de ética. No obstante, hay resúmenes donde ahora yo lo veo comprimido en una sola página. Exacto. Donde las tareas o las posiciones te las dicen con un muñequito o con un icono. ¿Hasta dónde eso es recomendable? Algunas veces incluyen hasta las marcas, que muchas veces que han trabajado, claro. Sí, y eso lo vemos mucho en el área de mercadeo, de venta. O sea que, ¿tú recomiendas hacer este tipo de resumen? Pues mira, de repente cuando tú recibes un resumen, tú tienes que asegurarte no perderte, porque hay que tener en consideración, Jessica, y tú lo sabes muy bien porque vienes de trabajar muchos años en esto, hay muy poco tiempo para nosotros sentarnos a evaluar ese resumen. Así que estamos hablando por de eso, que... pero ¿y estos muñequitos no llaman tu atención? Eso no es lo que ellos quieren hacer. Decir, wow, cuando tú veas esto, yo voy a llamar la atención del reclutador y me van a llamar porque yo trabajé con todas estas marcas, porque yo hago todas estas cosas. Además, mira qué lindo, yo estoy fan, estoy in. Y se puede ver trending también. Exactamente. E innovador. Y puede ser que sí, de repente me captura, pero si cuando me captura la atención y yo lo evalúo, la persona no me hace match o clic con lo que yo estoy buscando, pues mira, a lo mejor se ve súper lindo y es un resumen muy bonito y innovador, pero ahí se quedó. No fue parte de mí. No, y yo creo que todos los extremos son malos en la vida. Tú ser extremista no te lleva a veces a muy buenos sitios. Y a lo que digo con esto es que no queremos resúmenes de tiempos antaños donde precisamente no se actualiza, donde tenga un montón de páginas, donde se confunda con una hoja de vida. Párrafo de 8 y 10. Exactamente. Yo digo, ¿pero qué es esto? Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo donde entonces no te dejes ver a ti como profesional. Y también yo creo que dependiendo del tipo de carrera o de profesión a la que tú estés, en este caso, aspirando o solicitando, tiene mucho que ver porque... Correcto. Una población de mercadeo, de redes sociales, de publicidad, de ventas, a lo mejor va más alineado a lo que son las, ¿verdad?, los infopaneles
páginas y todas estas cosas que hacen a nivel de resumen. No obstante, si nos movemos a una plaza, a lo mejor que ya sea más administrativa o lo que fuese, pues se puede parecer un poquito weird el tú ver que, por ejemplo, un contador, un gerente de finanzas y todas las marcas que trabajó, es que tú no estás enfocado en eso. Se pierde. ¿No? Y tú no necesitas saber qué marca trabaja, tú necesitas saber cómo llevan los números de la empresa. Yo pienso que tenemos que ser sensatos al momento de elaborar eso y tenemos que ser tomar en consideración cuál es la posición que yo estoy buscando. Tal vez un artista gráfico, tal vez un creativo, correcto, tal vez el poder añadir algunos elementos gráficos de como tú me llamaste, dibujitos y demás, pues pudiese ser aceptable. Pero más allá de que usted considere poner eso allí en su resumen, hay elementos de contenido que son más elocuentes que el mejor muñequito que usted pueda contener allí. Por eso, a eso voy. De repente, volvemos al sistema, yo estoy en una fuente o un motor de estos de búsqueda. Realmente, ¿qué hace eso para el sistema poder reconocer que es el candidato idóneo para la posición que se está solicitando? Absolutamente nada. Okay. O sea que seguimos. Es importante saber cuáles son esas palabras claves y definir tus tareas o tus funciones de modo, ¿verdad? Y tus logros, que el sistema y el reclutador puedan identificar que tú eres la persona idónea para esa posición y volvemos. No es que los muñequitos estén mal ni estén fuera de moda. Y dependiendo de la posición, como mencionó Wilfredo, si es un artista gráfico, si es una persona de publicidad de mercadeo, pues viene bien y es parte de lo que se está utilizando en estos días. No obstante, no quitemos de perspectiva que la parte del contenido, de lo que es lo escrito y lo que son los achievements, los logros, lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, realmente es lo de valor, ¿no? Y lo de mayor importancia cuando los sistemas están buscando candidatos. Entonces, ya se me fue el tiempo y son tantas cosas. Fíjate que se fue volando. Dime rapidito, que habíamos hablado fuera del aire, Wilfredo, de unas estadísticas que habías traído y quiero que la gente realmente entienda la importancia de establecer o de escribir ciertas cosas, porque somos dos buscando eso. El reclutador, que se nos puede pasar, porque obviamente vemos un montón de resumen, pero entonces también está el sistema que obviamente nos ayuda y nos apoya. O sea que discuten rapidito esas estadísticas. De manera muy simple, Jessica, mira, buscando un poco de estadística, a mí al igual que tú, los números me encantan. Esta estadística, este estudio arrojó de que en esta población de minorías, en Estados Unidos particularmente, y cuando hablamos de minorías estamos hablando de minorías raciales, no estamos tomando dentro de eso el componente de féminas, ¿no? Cerca del 60% de las personas que estaban buscando empleo llevaron a cabo una gestión en línea, ¿ok? En esa muestra, cerca del 60% llevaron a cabo una búsqueda en línea. Dentro de ese 60%, el 61% de esas personas estaban entre las edades entre 18 y 29 años. Es decir, que los millennials son los que tienden a utilizar mucho más estas herramientas de búsqueda de empleo, ¿no? Porque saben cómo realmente cómo jugar con el sistema. Claro, para que entonces se reconozcan. Porque viven a diario dentro de eso. Claro. Y también es importante mencionar que otro estudio que hacía referencia yo en una lectura recientemente sobre esto, menciona que el 90% de las empresas utilizan estas herramientas, de las empresas grandes, debo decir, utilizan estas herramientas de búsqueda de empleo para publicar sus posiciones. ¿Ok? Así que eso evidentemente es una gran herramienta, no solamente para el reclutador, sino también para las personas que están los candidatos que están en el empleo. Quería culminar rapidito contigo, y sé que estamos cortos de tiempo, bien rápido. Hay algunos consejos desde el punto de vista de tecnología que debemos tener presentes cuando creamos nuestro perfil en cualquiera de estos motores de búsqueda. Uno es la privacidad suya en su cuenta de Facebook. Es decir, que cuando usted vaya a publicar su perfil dentro de estos motores de búsqueda, asegúrese de que las fotos que usted tiene allí en Facebook no son las fotos que usted quiere que ese reclutador vea. Mi sugerencia es que nunca las suba, simplemente que nunca las suba. Y si las subió y las quiere dejar allí,
asegúrese de limitar el acceso Correcto. a las personas que usted entienda que deben ver eso. ¿Ok? Ahora, otro de ellos es revisar y actualizar sus cuentas de redes sociales. No olvide esos perfiles de redes sociales viejas que tal vez ya no se utilizan, como MySpace. A lo mejor usted cuando era adolescente tenía ese... Yo nunca tuve MySpace, pero lo recuerdo. Pero yo nunca tuve. Y a lo mejor en su adolescencia usted Y tenía el Twitter anda por ahí, pero cosas nunca entro. muy creativas allí en MySpace, y usted se olvidó de que ya existe eso, evolucionó a redes más actualizadas como Facebook, y cuando su posible patrono futuro empieza a hacer búsqueda por allí, ve que en MySpace usted tenía unas fotos ahí un tanto comprometedoras porque estaba en esa etapa de jangueo. Así que asegúrese de que esas redes sociales que tal vez usted entiende que ya no tienen vigencia, asegúrese de que ese rastro que está allí Se haya perdido. ciertamente se haya olvidado, ¿no? Por último, bueno, los perfiles. Es importante que los perfiles estén actualizados. Es importante que si usted va a hacer una entrevista en línea, es decir, por video, por favor, tome en consideración lo que hay detrás de usted. Usted no quiere que ese reclutador, usted no quiere que Mirelis en esa entrevista vea el hamper de su No, habitación. salga de repente alguien fregando, tirando traste, porque de igual hacemos manera. entrevistas por Skype. Sí. Es que es Exacto. necesario. Sí. Igualmente es sumamente Sí. importante. La gente no se imagina cuánto los reclutadores buscamos en las redes sociales cada vez más Ujú. a ese posible Tuvimos un candidato. podcast reciente de ese tema nada más. Yo creo que se le dio mucha información y sí. Definitivamente Se sí. busca mucho. Pero ese tema de Skype también es importante. Nosotros, pues sí, hacemos entrevistas por todos los medios que sean necesarios, como el Instagram. Hoy día, esta servidora, by the way, un anuncio no pagado, JSR Services, busca todo el tiempo y postea sus posiciones en Instagram, porque es que son parte de las redes sociales que hoy día, obviamente, están disponibles y pues hay que explotarlas todas, ¿no? Y tratar de conseguir el candidato idóneo en cualquiera de las redes que se utilice, ¿no? Así que lo voy a dejar con este otro pequeño tips de los resumés, y es que cuando vayan a aplicar alguna posición, sean cuidadosos, no apliquen por aplicar. Yo sé que a veces pues vemos, por ejemplo, algo que me sucede mucho y es un ejemplo, account manager. A veces se le llamamos account manager a una posición que va a manejar una cuenta, pero nada tiene que ver con accounting. Entonces de repente llegan todos los resúmenes de accounting y tú dices, espérate, pero ¿y cómo pasa esto? Y tienen que ser cuidadosos porque a veces un mismo candidato solicita en la misma compañía 2 y 3 veces. Entonces, obviamente, tú como reclutador dices, tú estás leyéndome, tú me estás entendiendo la Exacto. descripción de puesto y ya de antemano me está dando un perfil, ¿no? De quién es ese candidato que está aplicando. Pero nada, yo espero que hoy, ¿verdad?, nos hayamos educado todo con este tema de resumen que nos afecta a todos y que hayamos también contestado muchas de las dudas que nos hacen constantemente. Así que nada, siempre pendiente a lo que ustedes nos sugieren y gracias más por un día escuchar el episodio de Recursos Humanos con Calle.